Apenas con unos 20 años, Hillary Clinton pasó tiempo en el hospital investigando el maltrato de niños, niños quemados y tratados con negligencia. Su experiencia le volvió como campeona de toda la vida para los niños necesitados. Como trabajador social, pediatra de pediatrías, soy campeón también para los niños y trabajo como administradores de casos, abogados y que toda su vida traten de que los niños logren la grandeza. La defensa de los niños ha tomado pasos en un futuro muy importante, pero no se ha terminado nuestro trabajo. Todos los niños necesitan un defensor que les quiere y Hillary Clinton es esa persona. Ella sabe que cuando uno lucha para nuestros niños, lucha para nuestro futuro y por eso estoy con ella. Mi nombre es Anton Moore, presidente y fundador de Unity in the Community, Unidad en la Comunidad. En 1972, Hillary viajó en una misión a Alabama. Estaba ahí para iluminar las academias y escuelas privadas segregadas que surgieron en el país cuando el gobierno hizo la desegregación. Ellos indicaron que no habían estado tratando de promover la segregación. Ella fue a una de esas academias fingiendo ser una mujer para inscribir a unos de sus niños. Y la administración le aseguró que no estaban aceptando los niños negros. Y ella compartió esto con el Fondo de Defensa de los Niños. Y yo trato de hacer eso mismo con mi organización. Y debemos promover la no violencia y debemos controlar las armas. Y estoy con Hillary Clinton en noviembre. Hola, después de que Hillary se graduó de la carrera de abogada, podía haber trabajado en cualquier sitio, pero ella escogió trabajar inconstantemente por los niños. Ella fue casa por casa en Massachusetts, recogiendo las historias de los niños incapacitados que necesitaban y querían ir al colegio, pero no se les permitía por discriminación. Su investigación contribuyó a la aprobación de una legislación histórica que requiere que los estados le den educación con calidad para los niños incapacitados. Como una persona incapacitada, yo me hice abogada también para abogar porque la incapacidad no es un problema para curarse, al contrario, parte de nuestra identidad y diversidad. Y es por eso que hoy, en el aniversario número 26 de la ley para personas con incapacidad física, estoy con ella. Hasta los 70 más o menos, los jóvenes que se metían en problemas en Carolina del Sur muchas veces se quedaban en las mismas prisiones como los adultos. Era una política muy peligrosa que colocaba a los niños en un gran riesgo para ser abusados. El Fondo de Defensa de los Niños despachó a Hillary a esas prisiones a investigar con su trabajo. Después de 3 años de litigio, el Estado finalizó con esta práctica. Desde el momento que un niño llega al sistema, es importante que la ciudad los saque en vez de que los deje caerse atrás. Por eso es que yo también soy abogada de justicia adolescente juvenil. Uno normalmente no sale en las noticias por luchar por los niños, pero toda su carrera Hillary ha liderado esa lucha. Por eso estoy con ella. Como la primera dama de Arkansas, Hillary Clinton, era la presidenta de la Comisión de Normas Educativas. Ella puso a la prueba las escuelas que visitaba, la prueba Chelsea, lo que llamaba esa. Ella, si no era tan bueno, suficientemente bueno para su hija, no era bueno para los niños de Estados Unidos. Ella ayudó a formular y moldear las normas educativas del Estado, como la escuela donde yo asistí. Éramos los segundos
más peores de la nación, como las escuelas de la nación. Cuando ella terminó su tiempo de primera dama, éramos los más mejorados, los que han mejorado más. Y esos esfuerzos de Hillary hace años, y por eso estoy con ella. Hillary empezó a trabajar en adopción y temas de alojamiento a los niños que están solos. Como primera dama abogó también para la legislación tan importante para que fuese más fácil para que las familias adoptaran niños que lo necesitaban, especialmente los mayores que pensaban que nunca iban a tener una casa permanente. Mi niño de 17 años, Keith, es uno. Él lo adoptamos hace 4 años, pero parece que siempre ha sido parte de nuestra familia. Mis otros 3 niños, que nos fuimos de vacaciones, años de que él se uniera a nuestra familia. No soy demócrata, pero a Hillary le importan a los niños como Keith y que las familias como la mía sean completas. Por eso es que yo estoy con ella. Soy Jelani Freeman. Mucho antes de que tuviera una posición elegida, Hillary Clinton hizo la lucha para los niños de cualquier forma que pudiera. Claro que una vez que llegó al Senado, siguió esa lucha. Pasé mi niñez en el sistema de hogares temporales de Nueva York. Y en vez de una maleta tenía una bolsa de basura. Y si uno es niño en el sistema y nunca encuentra un hogar permanente, a los 18 años está por su cuenta. Después de mi graduación de la secundaria, mi trabajador social me chocó la mano y me deseó suerte. Eso fue todo. Pero Hillary tuvo la noción increíble de que todos los niños tienen la posibilidad de vivir con su potencial divina. Y ella puso un internado posible en su oficina para los niños de hogares temporales. En el 2002 me dieron esa posición. Me acuerdo vívidamente, es nuestra primera reunión. Ella me miró a los ojos. Me dijo, Jelani, estoy orgullosa de ti. Yo sentí que me vieran y me escucharan por primera vez en mi vida. Durante el transcurso de los años, Hillary ha seguido motivándome, me ha hecho reflexionar en mi responsabilidad y mi propósito. Hillary me ha enseñado que hay un costo alto para las bajas expectativas de nuestros hijos, nuestros niños. Para recibir una bendición hay que hacerse una bendición. Me inspiró a ser abogado y defensor de niños en mi comunidad. Se ha dicho que el amor nos pone dignos, nos eleva a niveles más altos. El amor de Hillary ha hecho esto para mí. Me ha elevado a un lugar que nunca imaginé. Por eso estoy con ella. Muchas gracias a todos.